Una chica pobre llevó a un mendigo a casa sin saber que él era un CEO millonario, y lo que pasó. Abuela, te dejé el té en el termo rojo. Recuerda tomar las medicinas a las 8, susurró mientras acomodaba una manta sobre los hombros de la anciana que dormía plácidamente en la única habitación del apartamento. La anciana murmuró algo ininteligible y So-min sonrió con ternura. Observó por un momento las arrugas que surcaban el rostro de la mujer que la había criado, cada línea contaba una historia de sacrificio y amor. El apartamento era pequeño, casi diminuto, una habitación que compartía con su abuela, una cocina donde apenas cabían 2 personas y un baño tan estrecho que tenían que entrar de lado. Pero las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y pequeñas macetas con hierbas medicinales que So-min cuidaba con devoción. En un rincón, una caja de madera guardaba celosamente papeles amarillentos, las antiguas recetas de té de su familia. Un día, abuela, un día abriremos esa tienda de tés y podrás descansar, murmuró para sí misma mientras se ponía el uniforme de la cafetería donde trabajaba por las mañanas. El trayecto en autobús duraba 40 minutos. So-min aprovechaba para hojear un cuaderno desgastado donde anotaba sus ideas para la futura tienda de tés tradicionales. La luz del amanecer iluminaba sus páginas llenas de dibujos, presupuestos imposibles y sueños aplazados. ¿Sigues con esa idea de la tienda de tés, So-min?, preguntó el señor Park, un anciano que tomaba el mismo autobús cada mañana. Nunca la he abandonado, señor Park. Mi abuela me enseñó que los sueños no tienen fecha de caducidad, respondió ella con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. En la cafetería, So-min trabajaba incansablemente. Sus compañeros admiraban su capacidad para sonreír incluso en los días más duros. A mediodía, cuando terminaba su turno, corría hacia la florería donde trabajaba por las tardes. Y por las noches, se dedicaba a limpiar oficinas en un edificio corporativo. ¿Cómo lo haces, So-min? 3 trabajos y nunca te quejas, le preguntó una vez su compañera en la florería. Cada moneda me acerca un poco más a mi sueño, respondió, mientras sus dedos ágiles armaban un ramo de flores. Además, mi abuela necesita medicinas caras y nuestro apartamento no se paga solo. Aquella noche, después de su último trabajo, So-min contaba las monedas en su bolsillo mientras caminaba hacia la parada de autobús. El cansancio pesaba sobre sus hombros, pero sus ojos seguían brillando con determinación. 600 wons más para el frasco de los sueños, murmuró, depositando las monedas en un pequeño frasco de cristal que guardaba en su mochila. El frasco tenía una etiqueta, casa de té tradicional de la familia Kim. Miró el cielo nocturno, donde apenas se distinguían algunas estrellas entre la contaminación lumínica de la ciudad. Una gota de lluvia cayó sobre su mejilla, mezclándose con una lágrima que no sabía que estaba derramando. Tal vez mañana sea el día en que todo cambie, susurró para darse ánimos, sin imaginar que efectivamente, el destino estaba a punto de dar un giro inesperado en su vida. Su teléfono vibró con un mensaje de la farmacia, medicamento para la señora Kim disponible. Precio, 75.000 wons. Maldición, exclamó cuando una ráfaga particularmente fuerte dobló las varillas del paraguas, dejándolo inservible. El agua comenzó a empapar su cabello y su ropa, pero siguió caminando con determinación. El autobús que la llevaría a casa ya había partido, y el siguiente no llegaría hasta dentro de una hora. Los relámpagos iluminaban intermitentemente las calles desiertas, proyectando sombras fantasmales que parecían bailar entre los edificios. Fue durante uno de esos destellos cuando So-min lo vio, una figura encogida bajo el alero de una tienda cerrada, temblando visiblemente. Al principio pensó en seguir su camino. Su abuela siempre le había advertido sobre los peligros de acercarse a extraños, especialmente de noche. Pero algo en la postura derrotada de aquella figura la hizo detenerse. ¿Se encuentra bien?, preguntó, manteniendo una distancia prudente. El hombre levantó la mirada. Tendría unos 30 y tantos años, con un rostro que, a pesar de estar cubierto por una barba descuidada, mostraba rasgos finos, casi delicados. Sus ropas estaban empapadas y sucias, pero sus ojos tenían una intensidad que contrastaba con su apariencia miserable.
Sobreviviré, respondió con una voz que, a pesar del tono ronco, delataba cierta educación. Es solo agua, después de todo. Otro relámpago iluminó la escena, y Zhou Min notó que el hombre temblaba incontrolablemente. Sin guantes, sus manos estaban amoratadas por el frío. Va a enfermarse si se queda aquí, dijo ella, sorprendiéndose de su propia preocupación por un desconocido. El hombre sonrió débilmente. He pasado noches peores. Algo en esa respuesta, en esa resignación tranquila, tocó una fibra sensible en Zhou Min. Pensó en su abuela, en las enseñanzas que siempre le había inculcado: el universo devuelve lo que damos, Zhou Min. La bondad nunca es un desperdicio. La lluvia arreciaba, y el frío comenzaba a calar hasta los huesos. Zhou Min miró su reloj, eran casi las 11 de la noche. Su abuela ya estaría dormida. Tengo un sofá, dijo finalmente, y ni siquiera ella podía creer lo que estaba a punto de proponer. No es gran cosa, pero está seco y es mejor que esta acera. El hombre la miró con sorpresa, y por un instante Zhou Min creyó ver un brillo extraño en sus ojos, como si estuviera evaluando algo más allá de la simple oferta de refugio. No puedo aceptarlo, respondió él después de un momento. No conoces nada de mí. No necesito conocerlo para saber que nadie merece congelarse en una noche como esta, replicó ella con firmeza. Además, mi abuela dice que puedo leer a las personas, y usted no parece un asesino en serie. Una sonrisa genuina apareció en el rostro del hombre, iluminándolo por un instante. ¿Y si te equivocas? Entonces mi abuela me regañará en el más allá por no haberla escuchado, respondió Zhou Min con una pequeña risa. Vamos, antes de que ambos nos convirtamos en témpanos de hielo. Después de un momento de duda, el hombre se levantó lentamente. Era más alto de lo que Zhou Min había imaginado, y a pesar de su apariencia descuidada, se movía con una extraña gracia. Hino, dijo él extendiendo una mano temblorosa. Mi nombre es Hino. Zhou Min, respondió ella, aceptando el saludo con cierta cautela. Vivo a unas 10 cuadras de aquí. Caminaron en silencio bajo la lluvia. De vez en cuando, Zhou Min lanzaba miradas de reojo a su acompañante, intentando descifrar el misterio que parecía rodearlo. Sus manos, a pesar de estar sucias, no mostraban las callosidades típicas de alguien acostumbrado al trabajo físico. Y había algo en su postura, incluso en medio de su miseria actual, que hablaba de cierto refinamiento. ¿Por qué haces esto?, preguntó Hino de repente, su voz apenas audible bajo el repiqueteo de la lluvia. Zhou Min se encogió de hombros. Porque alguien lo hizo por nosotras una vez, respondió con sencillez. Mi abuela y yo estuvimos a punto de quedarnos en la calle hace años. Una anciana nos ofreció su casa hasta que pudimos recuperarnos. ¿Y nunca tuviste miedo de que te traicionara? La pregunta tenía un tono extraño que hizo que Zhou Min se detuviera un momento para mirar directamente a Hino. El miedo no nos lleva a ninguna parte, dijo finalmente. La confianza, en cambio. Sus palabras quedaron interrumpidas por el estruendo de un trueno particularmente cercano. Ambos se sobresaltaron, y luego, inexplicablemente, estallaron en carcajadas, unidos por un momento de vulnerabilidad compartida bajo la furia de los elementos. Al llegar al pequeño edificio de apartamentos, Zhou Min se detuvo en la entrada. Tengo que advertirte, susurró, mi abuela tiene el sueño ligero y un carácter fuerte. Si te descubre, prepárate para un interrogatorio exhaustivo mañana. Hino asintió con seriedad. Prometo ser silencioso como una sombra. Mientras subían sigilosamente las escaleras hasta el tercer piso, Zhou Min sentía su corazón latir con fuerza. Una parte de ella no podía creer lo que estaba haciendo, invitando a un completo desconocido a su hogar. Otra parte, sin embargo, sentía una extraña certeza de que esta decisión impulsiva cambiaría algo fundamental en su vida. Hino asintió en silencio, observando con atención cada detalle del humilde apartamento. Sus ojos se detuvieron en las fotografías familiares, en las hierbas cuidadosamente cultivadas, en el orden meticuloso a pesar de la escasez.
Mientras So Min desaparecía en busca de las toallas, Hino cerró los ojos un instante. La culpabilidad lo invadió como una ola. Si ella supiera quién era realmente, si tan solo imaginara que aquel a quien había rescatado de la lluvia era Hino Park, CEO del grupo corporativo Ansun, uno de los hombres más poderosos y ricos de Seúl. Aquí tienes, la voz de So Min lo devolvió a la realidad. Le ofrecía una toalla raída pero limpia y un conjunto de ropa masculina que había visto mejores días. El baño está al fondo, puedes cambiarte allí. Gracias, murmuró él, y la palabra, tan simple, le supo extraña en la boca. ¿Cuánto tiempo hacía que no agradecía algo con sinceridad? En el pequeño baño, Hino se enfrentó a su reflejo en el espejo. Bajo la barba de 3 días y el cabello desaliñado, aún podía reconocer al ejecutivo implacable que aparecía en las portadas de las revistas económicas. Se pasó una mano por el rostro, pensativo. Todo había comenzado hacía una semana, cuando escuchó por casualidad a su prometida, la bella y sofisticada Yejin, hablando por teléfono con una amiga. Por supuesto que no lo amo, había dicho entre risas. Pero su fortuna compensa con creces tener que soportar sus aburridos discursos sobre responsabilidad corporativa. 1 año de matrimonio, 2 como máximo, y con el divorcio tendré asegurado mi futuro. Las palabras habían sido como un puñal, pero no por el dolor que causaron, sino por confirmar lo que en el fondo siempre había sospechado. Nadie en su círculo veía realmente a Hino Park, el hombre, solo veían su posición, su poder, su dinero. Esa misma noche había tomado una decisión impulsiva. Dejaría todo atrás temporalmente. Viviría como un hombre cualquiera, sin el manto protector de su riqueza. Buscaría respuestas a preguntas que ni siquiera sabía formular. Y ahora, 7 días después, empapado y exhausto, una joven que apenas sobrevivía económicamente le había ofrecido refugio sin pedir nada a cambio. Hino se cambió lentamente, dejando que los recuerdos de su infancia afloraran. No siempre había sido rico. De hecho, sus primeros años los había pasado en un barrio similar a este, con una madre que trabajaba en 3 empleos diferentes para que él pudiera estudiar. El dinero no define quién eres, Hino, solía decirle su madre. Son tus acciones las que hablan de ti, ¿y qué dirían sus acciones ahora? ¿Qué diría su madre si lo viera engañando a esta joven de buen corazón? Cuando salió del baño, encontró a So Min preparando un té en la pequeña cocina. No es gran cosa, dijo ella en voz baja, pero te ayudará a entrar en calor. Hino aceptó la taza humeante con una inclinación de cabeza. El aroma era exquisito, diferente a cualquier té que hubiera probado antes. Es una mezcla especial, explicó So Min al notar su expresión. Receta familiar. Algún día espero venderla en mi propia tienda de tés. ¿Tienes una tienda de tés?, preguntó Hino, genuinamente interesado. Una sombra de tristeza cruzó el rostro de So Min, no todavía. Es un sueño. Mi abuela conoce recetas de tés medicinales que se han transmitido en nuestra familia durante generaciones. Antes de enfermarse, era conocida en el barrio por sus remedios. Hino bebió un sorbo, permitiendo que el sabor complejo se expandiera en su paladar. Como presidente de una corporación que incluía una cadena de tiendas de lujo, reconocía la calidad cuando la encontraba. Es extraordinario, dijo con sinceridad. Si alguna vez abres esa tienda, tendrás clientes haciendo fila. La sonrisa de So Min iluminó su rostro cansado, y Hino sintió una punzada de algo que no supo identificar. ¿Y tú?, preguntó ella después de un momento. ¿Qué te llevó a tu situación actual? Hino había preparado una historia durante los últimos días. Una narración simple sobre un hombre que lo había perdido todo por una mala inversión. No era del todo mentira, muchos habían caído en la ruina por seguir los consejos equivocados. Pero frente a la mirada directa y honesta de So Min, las palabras ensayadas se atoraron en su garganta. Digamos que estoy reevaluando mis prioridades, respondió finalmente. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Suenas como mi abuela, comentó So Min con una pequeña sonrisa.
Un ruido proveniente de la habitación los alertó. So Min se levantó rápidamente. Debo ir a ver si necesita algo. Ponte cómodo, o todo lo cómodo que puedas en ese viejo sofá. Cuando se quedó solo, Hino recorrió la sala con la mirada. Su atención se detuvo en un pequeño frasco de cristal, casi lleno de monedas, con una etiqueta escrita a mano, casa de té tradicional de la familia Kim. Junto al frasco había un cuaderno desgastado. La curiosidad pudo más que el respeto por la privacidad, y Hino lo abrió. Dentro encontró dibujos meticulosos de un local pequeño pero acogedor, cálculos de costos, listas de equipamiento necesario, y recetas escritas con una caligrafía delicada. La última página mostraba una cifra rodeada por un círculo, 50 millones de wons. Al lado, una anotación, ahorros actuales, 2.3 millones. Tiempo estimado para completar, 8 años más. Hino cerró el cuaderno con un nudo en la garganta. Para él, 50 millones de wons era lo que gastaba en una cena de negocios. Para So Min, representaba el sacrificio de toda una década de su juventud. Regresó al sofá y se recostó, escuchando el sonido de la lluvia contra las ventanas. En su bolsillo, el teléfono móvil especial que llevaba para emergencias vibró silenciosamente. Un mensaje de su asistente, urgente. El proyecto del Distrito Sur necesita su aprobación final. La demolición está programada para comenzar en 2 semanas. El Distrito Sur. Hino frunció el ceño intentando recordar los detalles. Era un proyecto de renovación urbana que implicaba la demolición de varias manzanas de edificios antiguos para construir un complejo comercial de lujo. Uno de tantos proyectos que aprobaba mensualmente sin pensar demasiado en las consecuencias para quienes vivían allí. Un escalofrío recorrió su espalda cuando se dio cuenta, estaba en el Distrito Sur. Este pequeño apartamento, este hogar modesto pero lleno de sueños, probablemente formaba parte de los edificios condenados a desaparecer bajo las excavadoras de su propia compañía. La puerta de la habitación se abrió y So Min regresó, con expresión cansada pero tranquila. Todo está bien, solo necesitaba sus medicinas, susurró. Deberías descansar, Hino. Mañana podemos hablar sobre cómo ayudarte a encontrar un trabajo temporal. La ironía de la situación golpeó a Hino con fuerza. Esta mujer, a quien él estaba a punto de dejar sin hogar, le ofrecía ayuda para encontrar trabajo. ¿Por qué?, preguntó abruptamente. ¿Por qué ayudar a un desconocido? So Min lo miró largamente antes de responder. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, dijo finalmente. Y porque a veces, hacer lo correcto es su propia recompensa. Mientras So Min se retiraba a su habitación compartida, Hino permaneció despierto, mirando el techo. La culpabilidad y la admiración se mezclaban en su interior. Por primera vez en años, Hino Park, el poderoso CEO, se sentía pequeño frente a la grandeza de un corazón generoso. Así que tú eres el vagabundo que mi nieta recogió anoche, dijo la mujer con voz áspera pero no hostil. Sus ojos, profundos y sabios, parecían atravesarlo como si pudieran leer cada secreto oculto en su alma. Hino se sintió extrañamente vulnerable bajo esa mirada. Se aclaró la garganta, incómodo. Señora Kim, le aseguro que no fue mi intención causar molestias. Me iré inmediatamente. La anciana hizo un gesto desdeñoso con la mano. Tonterías. Ya está preparado el desayuno. Nadie sale de esta casa con el estómago vacío, ni siquiera un desconocido que podría ser un asesino en serie. A pesar de la tensión del momento, Hino no pudo evitar una sonrisa. La franqueza de la mujer le recordaba a su propia abuela, fallecida hacía tantos años. Le prometo que no soy un asesino en serie, respondió con cierta ironía. Eso está por verse, replicó la anciana, girando su silla hacia la cocina. Ven. So Min tuvo que salir temprano a su primer trabajo, pero dejó preparado todo. Hino la siguió hasta la pequeña mesa donde esperaban 3 bolés humeantes. El aroma era tan tentador que su estómago respondió con un gruñido audible. La anciana sonrió con satisfacción. Come, ordenó.
Luego me contarás quién eres realmente. Hino se tensó mientras tomaba los palillos. ¿Qué le hace pensar que no soy quien parezco ser? La anciana sorbió lentamente su sopa antes de responder. He vivido muchos años, muchacho. Tus manos no son las de alguien que ha vivido en la calle. Y la forma en que te mueves, hay cierta elegancia. Además, noté cómo observabas nuestro hogar anoche. No con la desesperación de quien necesita refugio, sino con la curiosidad de quien estudia algo nuevo y fascinante. Hino dejó los palillos a un lado, sorprendido por la agudeza de la mujer. Una parte de él, cansada del engaño, ansiaba confesar todo. Pero otra parte, la más racional, sabía que revelar su identidad comprometería el experimento social que había iniciado. Me llamo Hino, dijo finalmente. Y sí, no siempre he vivido en las calles. Hasta hace poco tenía un buen trabajo, un apartamento, una vida estable. No era mentira, solo una versión tremendamente subestimada de la realidad. ¿Y qué pasó?, preguntó la anciana sin rodeos. Hino había ensayado esta parte de la historia. Tomé algunas decisiones equivocadas, respondió, evitando deliberadamente los detalles. Invertí todo lo que tenía en un negocio que resultó ser una estafa. Lo perdí todo en cuestión de días. La anciana lo estudió con intensidad, como si evaluara la veracidad de cada palabra. Finalmente, pareció satisfecha con lo que vio. El fracaso puede ser un maestro cruel pero efectivo, sentenció. Lo importante es qué lecciones extraes de él. Hino asintió, pensativo. Estoy en ese proceso ahora mismo. So-min dijo que te ayudaría a encontrar trabajo en el restaurante donde lava platos por las tardes, continuó la anciana. Es un buen lugar para empezar de nuevo. Una punzada de culpa atravesó a Hino. La idea de que esta familia, que apenas sobrevivía, estuviera dispuesta a compartir incluso las escasas oportunidades laborales lo conmovía y lo avergonzaba a partes iguales. No quiero ser una carga, murmuró. Todos somos cargas para alguien en algún momento de nuestras vidas, respondió la anciana con sorprendente dulzura. Lo que importa es cómo respondemos cuando nos toca ser el apoyo de otros. El sonido de la puerta interrumpió la conversación. So-min entró apresuradamente, con las mejillas enrojecidas por el frío y el cabello ligeramente desordenado. Abuela. Ya estás despierta. Buenos días, Hino. Espero que hayas dormido bien. Su energía llenó la pequeña estancia, y Hino se sorprendió a sí mismo sonriendo genuinamente. El sofá era más cómodo de lo que parece, respondió. Tengo buenas noticias, anunció So-min mientras se quitaba el abrigo. Hablé con el señor Park del restaurante. Necesitan un ayudante en la cocina. No es mucho, pero es un comienzo. Hino sintió que su corazón se aceleraba ante la ironía del apellido mencionado. ¿El señor Park? Él mismo era el señor Park, dueño no solo de un restaurante sino de una cadena internacional de hoteles y complejos comerciales. Es muy amable de tu parte, consiguió decir, luchando contra el nudo que se formaba en su garganta. No es amabilidad, respondió ella con naturalidad. Todos necesitamos ayuda alguna vez. La entrevista es esta tarde. Te prestaré una camisa limpia. Hino asintió, incapaz de encontrar palabras adecuadas. ¿Cómo explicarle que podría comprar ese restaurante con lo que gastaba en una semana? ¿Cómo decirle que probablemente su empresa era responsable de las dificultades económicas de muchas familias como la suya? ¿Estás bien?, preguntó So-min, notando su expresión turbia. Sí, respondió rápidamente. Solo estoy agradecido. No es necesario que lo estés, intervino la abuela, observándolo con esa mirada penetrante que parecía ver más allá de las apariencias. Solo recuerda esto cuando estés nuevamente en una posición de poder ayudar a otros. Sus palabras resonaron como una profecía, y Hino sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por un instante tuvo la impresión de que la anciana sabía exactamente quién era y qué ocultaba. El resto de la mañana transcurrió con So-min explicándole las dinámicas del barrio,
los mejores lugares para buscar trabajo, las personas a quien podría acudir si necesitaba ayuda. Hino escuchaba con atención, absorbiendo una realidad que, a pesar de haber nacido en la pobreza, había olvidado completamente. La solidaridad entre vecinos, la economía informal, los pequeños favores que mantenían unida a la comunidad, un mundo entero que existía al margen del suyo de juntas directivas y fusiones corporativas. Cuando llegó la hora de prepararse para la entrevista, Hino se encontró frente al pequeño espejo del baño, vistiendo una camisa gastada pero impecablemente planchada que había pertenecido al padre de So-min. Era un hombre bueno, había dicho ella al entregársela. Murió trabajando para que yo pudiera seguir estudiando. Creo que le habría gustado saber que su ropa ayudó a alguien más a tener una oportunidad. Hino se miró fijamente al espejo. El cabello despeinado, la barba de varios días, la ropa humilde, y sin embargo, allí estaban sus ojos, los mismos ojos que había visto tantas veces en fotografías de revistas económicas, en entrevistas televisivas, en reuniones donde su palabra podía decidir el destino de miles de empleados. ¿Quién eres realmente, Hino Park?, susurró a su reflejo. La respuesta quedó flotando en el aire, indefinida, cuando la voz de So-min lo llamó desde la sala. Hino. Es hora de irnos si queremos llegar a tiempo. Salieron juntos del apartamento, caminando bajo un sol tímido que asomaba entre nubes aún cargadas de lluvia. So-min le explicaba animadamente cómo llegar al restaurante, qué autobuses tomar, a quién dirigirse. El señor Kang es estricto pero justo, decía. Si trabajas duro, te tratará bien. Hino la escuchaba, maravillado por su optimismo a pesar de las evidentes dificultades que enfrentaba. 3 trabajos, el cuidado de su abuela enferma, y aún así encontraba energía para ayudar a un desconocido. ¿Por qué haces todo esto por mí?, preguntó súbitamente, deteniendo sus pasos. No me conoces. Podría ser cualquiera. So-min lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más profundo, casi indescifrable. Porque quiero creer que alguien haría lo mismo por mí, respondió con sencillez. Porque mi abuela me enseñó que lo que das al mundo eventualmente regresa. ¿Y por qué? Dudó un instante, porque vi algo en tus ojos anoche, bajo la lluvia. No desesperación, sino tristeza. Una tristeza que iba más allá de no tener dónde dormir. Sus palabras golpearon a Hino como una revelación. Esta mujer, a quien cualquiera consideraría insignificante en el gran esquema del poder corporativo, había visto en él algo que ni sus socios más cercanos, ni su prometida, ni siquiera él mismo había reconocido, la profunda soledad que lo había llevado a este experimento social. Yo. Comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. No necesitas explicar nada, lo interrumpió ella con una sonrisa. Todos tenemos derecho a nuestros secretos. Solo espero que encuentres lo que estás buscando. Hino siguió a So-min hasta la parte trasera, donde una puerta metálica daba acceso a la cocina. Por primera vez en muchos años, sintió nerviosismo ante una entrevista. Era absurdo, considerando que podría comprar el local entero sin siquiera consultar a su departamento financiero, pero había algo auténticamente humillante en presentarse como candidato para un puesto que cualquier persona sin preparación podría desempeñar. Señor Kang, llamó So-min al entrar. Le traigo a la persona de la que le hablé esta mañana. Un hombre robusto de unos 50 años levantó la vista de la olla que supervisaba. Su rostro, marcado por arrugas profundas y pequeñas cicatrices de quemaduras antiguas, se endureció al examinar a Hino. ¿Experiencia en cocina?, preguntó sin preámbulos. Hino abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. ¿Qué podía decir? ¿Qué había cenado en los mejores restaurantes del mundo? ¿Que su chef personal le preparaba platos exclusivos cada día? No, señor, respondió con honestidad. Pero aprendo rápido y estoy dispuesto a trabajar duro. El señor Kang resopló, claramente poco impresionado. Todos dicen lo mismo. Muéstrame tus manos. Hino extendió las manos, consciente de que delatarían inmediatamente su falta de experiencia en trabajo físico. El señor Kang las examinó, frunciendo el ceño.
Manos de oficinista, gruñó. No durarás ni una semana aquí. Por favor, señor Kang, intervino Soo Min, Hino realmente necesita esta oportunidad. Ha pasado por momentos difíciles, pero es inteligente y trabajador. Solo necesita una oportunidad. El cocinero miró a Soo Min con expresión suavizada. Era evidente el aprecio que sentía por ella. Tu bondad te traerá problemas algún día, niña, murmuró, antes de volverse hacia Hino con renovado escepticismo. 3 días de prueba. Sin paga. Si demuestras que sirves, te quedarás. Si no, no vuelvas. Hino asintió, agradecido a pesar de las duras condiciones. No le decepcionaré, señor. Ya veremos, respondió Kang, señalando un delantal colgado en la pared. Empieza ahora mismo. La hora pico está por comenzar. Las siguientes 4 horas fueron una revelación para Hino. Nunca en su vida había experimentado un trabajo tan físicamente exigente. El calor sofocante de la cocina, el peso constante de ollas y sartenes, la presión de los pedidos acumulándose. Para cuando terminó su turno, tenía ampollas en las manos, dolor en músculos que ni siquiera sabía que existían, y una quemadura leve en el antebrazo. ¿Cómo lo estoy haciendo?, preguntó a uno de los cocineros durante un breve respiro. No has roto nada todavía, respondió el hombre con una sonrisa torcida. Eso ya es más de lo que esperábamos. Cuando finalmente salieron al aire fresco del atardecer, Hino sentía que había envejecido 10 años en un solo día. Soo Min lo esperaba en la acera, con expresión preocupada. Tienes un aspecto terrible, comentó, examinando su rostro sudoroso y agotado. Me siento terrible, admitió él con una risa cansada. Pero he sobrevivido. El primer día siempre es el peor, lo consoló ella mientras caminaban de regreso al apartamento. Mañana será más fácil. Hino no estaba tan seguro. Su cuerpo, acostumbrado a gimnasios de lujo y masajistas personales, protestaba con cada paso. Y sin embargo, había algo extrañamente satisfactorio en el agotamiento físico, en saber que había trabajado duramente por primera vez en años. Soo Min, dijo después de un momento de silencio. He oído rumores sobre un proyecto de renovación urbana en este distrito. ¿Es cierto que planean demoler varios edificios? La expresión de la joven se ensombreció instantáneamente. No son rumores. El grupo Ansung compró casi todo el barrio. Solo están esperando desalojar a los últimos inquilinos para comenzar la demolición. Hino sintió que su corazón se aceleraba. Era extraño escuchar el nombre de su propia empresa pronunciado con tanto resentimiento. ¿Y tu edificio? ¿También está afectado? Soo Min asintió, y la tristeza en sus ojos era palpable. Nos ofrecieron una compensación, pero no es suficiente para encontrar algo decente en Seúl. La mayoría de los vecinos ya se han marchado. Solo quedamos unos pocos que no tenemos a dónde ir. ¿Has intentado hablar con los representantes de la empresa?, preguntó Hino, consciente de la hipocresía de su pregunta. ¿Hablar? Soo Min soltó una risa amarga que no concordaba con su personalidad. Es como hablar con un muro. Solo envían cartas amenazantes y abogados. Dicen que el proyecto beneficiará a la comunidad, que creará empleos, pero nosotros somos la comunidad, y lo único que creará para nosotros es incertidumbre. Hino guardó silencio, abrumado por el peso de la culpabilidad. Recordaba vagamente haber firmado la autorización para ese proyecto hacía meses. Para él había sido solo otro documento entre cientos, otra expansión estratégica del grupo. Jamás había pensado en la Soo Min del mundo, en las abuelas enfermas, en los sueños de pequeñas tiendas de té tradicional que estaba aplastando con su firma. ¿Qué harás?, preguntó finalmente, con voz apenas audible. Soo Min se detuvo un momento, mirando hacia el horizonte donde los rascacielos brillaban con las últimas luces del día. Luchar hasta el final, respondió con determinación. Este barrio no es solo un lugar para nosotros. Es nuestra historia, nuestras raíces. Mi abuela nació aquí,
y las recetas de té que quiero preservar forman parte del patrimonio de estas calles. No pueden simplemente borrarlo todo para construir otro centro comercial de lujo. Sus palabras golpearon a Gino como bofetadas. Exactamente eso era lo que planeaba hacer, borrar la historia de un barrio entero para construir otro monumento a la riqueza y el consumo. Cuando llegaron al apartamento, la abuela Kim los recibió con té caliente y una mirada inquisitiva. ¿Cómo fue tu primer día, muchacho? Educativo, respondió Gino sinceramente, frotándose las manos doloridas. Manos blandas, comentó la anciana, observándolo. Pero no siempre fueron así, ¿verdad? Hay cierta familiaridad en la forma en que sostienes la taza. Como si hubieras conocido la comodidad y luego la hubieras perdido. Gino se tensó bajo su escrutinio. La intuición de la mujer era desconcertante. Todos tenemos pasados complejos, señora Kim. Y futuros inciertos, añadió ella, señalando un sobre que yacía sobre la mesa. Otra notificación de desalojo. Nos dan 2 semanas más. So-min tomó el sobre con manos temblorosas. ¿2 semanas? Pero habían dicho 1 mes. Su voz se quebró ligeramente. ¿Cómo se supone que encontraremos un lugar en tan poco tiempo? ¿Cómo te trasladaremos con tu condición? La anciana mantuvo la compostura, aunque Gino pudo ver el miedo tras su fachada de fortaleza. Sobreviviremos, como siempre lo hemos hecho, dijo con firmeza. Tal vez sea hora de contactar a tu tía en Busan. Nunca me ha gustado esa mujer, pero tiene espacio en su casa. No, abuela, protestó So-min, tus médicos están aquí, tu tratamiento, además, ¿qué pasará con mi trabajo en la universidad? Estoy tan cerca de terminar mi tesis. Gino escuchaba la conversación con un nudo en la garganta. Cada palabra era un recordatorio de las consecuencias reales de decisiones que él había tomado sin pestañear, desde la comodidad de su oficina con vistas panorámicas. Debe haber alguna solución, intervino finalmente. Tal vez podría hablar con alguien en el grupo Ansun. Ambas mujeres lo miraron con sorpresa. ¿Conoces a alguien allí?, preguntó So-min, con un destello de esperanza en su mirada. Jin no dudó. Estaba entrando en terreno peligroso. En mi vida anterior, trabajé para algunas corporaciones grandes. Conozco cómo funcionan, cómo piensan. Tal vez podría ayudar a redactar una petición más efectiva, o encontrar el contacto adecuado. La esperanza en los ojos de So-min era dolorosa de contemplar. Gino sabía que estaba alimentando falsas expectativas, pero no podía soportar la desesperación que había presenciado momentos antes. Eso sería increíble, dijo ella, con renovado entusiasmo. Tenemos una reunión comunitaria mañana. Los pocos vecinos que quedamos intentaremos elaborar una estrategia final. ¿Vendrías con nosotros? Antes de que Gino pudiera responder, el teléfono en su bolsillo vibró. Lo sacó discretamente, era un mensaje de su secretaria personal. Urgente, necesitamos su autorización final para iniciar los procesos legales contra los últimos residentes del Distrito Sur. Los inversionistas están presionando para cumplir con el cronograma. Se requiere su firma para proceder con los desalojos forzosos. Gino sintió que el aire abandonaba sus pulmones. En su mano sostenía el poder para destruir o salvar el hogar de estas personas que lo habían acogido sin pedir nada a cambio. ¿Todo bien?, preguntó So-min, notando su repentina palidez. Sí, mintió, guardando rápidamente el teléfono. Solo un mareo. Ha sido un día largo. La abuela Kim lo observaba con intensidad, como si pudiera leer cada pensamiento que cruzaba por su mente. Finalmente, habló con voz serena pero firme. A veces, el universo nos coloca exactamente donde necesitamos estar, no donde queremos estar. Las coincidencias rara vez son accidentales, muchacho. Sus palabras resonaron con una verdad inquietante, y Gino tuvo la perturbadora sensación de que la anciana sabía mucho más de lo que aparentaba. Como si hubiera visto a través de su disfraz desde el primer momento.
Se levantó antes que las mujeres, aprovechando el silencio para revisar su correo. Los contratos estaban adjuntos, listos para su firma digital. Un simple clic y las máquinas comenzarían a moverse en cuestión de días. Otro clic, y todo se detendría, poniendo en riesgo millones en inversiones y su propia reputación como líder implacable. «Te ves preocupado», dijo una voz a sus espaldas. Gino cerró rápidamente el teléfono y se giró para encontrarse con la mirada penetrante de la abuela Kim. No había escuchado acercarse su silla de ruedas. «Buenos días, señora Kim». Solo revisaba algunas cosas. La anciana asintió lentamente, como si confirmara una sospecha. Algunas decisiones parecen pequeñas cuando las tomamos, pero sus ondas se extienden más allá de lo que imaginamos. Como arrojar una piedra en un estanque tranquilo. Gino la miró fijamente, incapaz de determinar cuánto sabía realmente. ¿Cree usted en las segundas oportunidades, señora Kim? Una sonrisa enigmática se dibujó en el rostro de la anciana. Creo que la vida nos ofrece constantemente oportunidades para redefinirnos. La pregunta es si tenemos el valor para tomarlas. El sonido de pasos interrumpió la conversación. So-min apareció en la sala, ya vestida para el día, con un fajo de papeles bajo el brazo. Buenos días. He estado revisando los documentos legales toda la semana. La reunión comunitaria es a las 10. Se acercó a Gino, extendiéndole algunos papeles. Estos son los últimos comunicados del grupo Ansun. ¿Podrías revisarlos? Tal vez encuentres algún punto débil que podamos aprovechar. Gino tomó los documentos, sintiendo el peso de cada palabra impresa. Reconoció inmediatamente el membrete de su empresa y la firma digitalizada al final de las cartas. Su firma. Los revisaré, murmuró, evitando mirar a cualquiera de las dos a los ojos. El desayuno está listo, anunció So-min, dirigiéndose a la pequeña cocina. Come algo antes de salir. Hoy será un día importante. Durante el desayuno, Gino apenas probó bocado, concentrado en los documentos. Cada párrafo era un puñal de culpabilidad. Las compensaciones ofrecidas eran legalmente correctas pero moralmente insuficientes. Los plazos, ajustados deliberadamente para presionar a los residentes. Las cláusulas de desistimiento, redactadas con precisión quirúrgica por los mejores abogados que el dinero podía comprar. Todo el peso de su corporación aplastando sistemáticamente a un puñado de personas cuyo único delito era vivir en terrenos que alguien más deseaba. ¿Has encontrado algo útil?, preguntó So-min, interrumpiendo sus pensamientos. Gino levantó la vista, encontrándose con sus ojos esperanzados. En ese momento tomó una decisión. Sí, respondió con firmeza. Creo que hay un ángulo que no han explorado aún. El centro comunitario era un espacio modesto pero luminoso, con ventanas que daban a un pequeño jardín donde algunos ancianos solían jugar al go por las tardes. Hoy, sin embargo, el ambiente era tenso. Unas 20 personas se habían reunido, la mayoría de edad avanzada, con rostros que mezclaban determinación y resignación. Gino se mantuvo en segundo plano mientras So-min presentaba los documentos y explicaba la situación a los vecinos. Desde su posición, podía observar las reacciones, manos temblorosas sosteniendo tazas de té, ceños fruncidos sobre informes legales incomprensibles, susurros preocupados entre parejas ancianas que habían vivido toda su vida en el barrio. No podemos competir contra sus abogados, decía un hombre mayor, golpeando la mesa con frustración. Tienen todo el dinero del mundo para mantenernos en tribunales hasta que nos rindamos. Mi hijo dice que deberíamos aceptar la oferta y marcharnos, añadió una mujer de unos 70 años. Que es inútil luchar contra gigantes. El desaliento era palpable en el aire. Gino sentía cada palabra como un peso sobre sus hombros. Él era el gigante contra el que luchaban, el monstruo sin rostro tras las cartas de desahucio. Disculpen, dijo finalmente, dando un paso al frente. Todas las miradas se volvieron hacia él. Me llamo Gino. Soy amigo de So-min. Creo que podría tener una idea que no han considerado.
¿Y quién eres tú para darnos consejos?, preguntó uno de los hombres con escepticismo. ¿Otro abogado que nos cobrará lo que no tenemos? No soy abogado, respondió Gino. Pero conozco cómo funcionan las corporaciones. Su punto débil no está en los tribunales, sino en la opinión pública. Se acercó a la pizarra y comenzó a trazar un esquema. El grupo Ansun se enorgullece de su imagen de empresa socialmente responsable. Han ganado premios por sus iniciativas de sostenibilidad y apoyo a las tradiciones culturales coreanas. Cada palabra quemaba su garganta con ironía. Una campaña mediática bien orquestada, mostrando cómo están destruyendo un barrio histórico y desplazando a ancianos y familias trabajadoras, podría dañar significativamente su reputación. Los asistentes lo miraban ahora con renovado interés. El CEO del grupo, Park Ji-no, es especialmente sensible a las cuestiones de imagen pública, continuó, sintiendo un extraño vértigo al hablar de sí mismo en tercera persona. Acaba de anunciar su compromiso con la hija de un importante político. Lo último que desearía es un escándalo mediático justo ahora. So-min lo observaba con una mezcla de sorpresa y admiración. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó. Ji-no sintió que se le secaba la boca. Como dije, conozco cómo funcionan estas empresas. He trabajado cerca de ellas. ¿Y crees que funcionaría?, intervino la señora Kim desde su silla de ruedas. Su mirada era penetrante, como si estuviera evaluando no solo la estrategia sino también a Ji-no mismo. Creo que es su mejor oportunidad, respondió él. No prometo milagros, pero las corporaciones temen a la mala publicidad más que a cualquier demanda legal. Especialmente cuando están a punto de lanzar nuevos productos o, en este caso, cuando su CEO está aumentando su perfil público. Un murmullo de esperanza recorrió la sala. Por primera vez, los vecinos parecían ver una posibilidad real de lucha. Necesitaremos contactos en los medios, dijo uno de los hombres. Mi sobrino trabaja en una estación de radio local, ofreció una mujer. Y yo puedo organizar una petición en línea, añadió uno de los pocos jóvenes presentes. De repente, la energía en la sala había cambiado. La resignación dio paso a la determinación, y Ji-no observó cómo su sugerencia desencadenaba una cascada de ideas y ofrecimientos. Sintió una mezcla contradictoria de orgullo y vergüenza, orgullo por ayudar a estas personas, vergüenza por ser la causa de su sufrimiento. Mientras los vecinos discutían animadamente los detalles de la campaña, el teléfono de Ji-no vibró en su bolsillo. Era un mensaje de texto de Yejin, su prometida. ¿Dónde demonios estás? Mi padre está furioso. La firma del contrato para el proyecto del Distrito Sur estaba programada para hoy. Su contacto en el gobierno no esperará indefinidamente. ¿Has perdido la cabeza? Ji-no guardó el teléfono, sintiendo que el mundo que había construido durante años comenzaba a tambalearse. Su ausencia ya estaba siendo notada, y las repercusiones no tardarían en llegar. ¿Todo bien?, preguntó So-min, acercándose discretamente. Sí, mintió él. Solo un asunto pendiente. La reunión continuó durante otra hora. Se formaron comités, se asignaron tareas, se establecieron plazos. Ji-no observaba con fascinación cómo esta pequeña comunidad, aparentemente indefensa, encontraba fuerza en la unión y la esperanza. Cuando finalmente salieron del centro comunitario, el día había avanzado hasta media tarde. Ji-no caminaba en silencio junto a So-min, quien llevaba a su abuela en la silla de ruedas. Fuiste increíble allí dentro, comentó So-min después de un rato. Es como si conocieras a Park Ji-no personalmente. Ji-no esbozó una sonrisa tensa. Solo soy bueno leyendo a las personas. Sea como sea, nos has dado esperanza, dijo ella, deteniéndose un momento. Sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que Ji-no contuviera el aliento. Y eso es algo que no teníamos desde hace mucho tiempo. La abuela Kim los observaba con expresión indescifrable. La esperanza es un arma poderosa, comentó. Pero también lo es la verdad. Tarde o temprano, todas las máscaras caen. Ji-no sintió un escalofrío ante sus palabras.
¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? ¿O simplemente la sabiduría de una anciana que había visto demasiado en su larga vida? Deberíamos apresurarnos, dijo Soo-min, rompiendo el momento. Tienes que prepararte para tu segundo día en el restaurante. El restaurante. Hino había olvidado por completo su trabajo como ayudante de cocina. La realidad de su doble vida lo golpeó con fuerza. ¿Cuánto tiempo podría mantener esta farsa? ¿Qué pasaría cuando su verdadera identidad saliera a la luz? ¿Cómo inevitablemente ocurriría? Mientras caminaban hacia el apartamento, Hino notó un coche negro de lujo estacionado en la esquina. Un escalofrío recorrió su espalda al reconocer el vehículo de su jefe de seguridad personal. Lo estaban buscando. ¿Conoces ese coche?, preguntó Soo-min, notando su reacción. No, respondió rápidamente. Solo me pareció fuera de lugar en este barrio. Los buitres comienzan a circular, comentó la abuela Kim con amargura. Representantes de inmobiliarias, tasadores, incluso algunos especuladores ofreciendo comprar propiedades a bajo precio antes de la demolición. Hino asintió distraídamente, manteniendo la vista fija en el vehículo. No podían verlo así, vestido con ropa prestada, caminando junto a las personas que su empresa planeaba desalojar. El escándalo sería monumental. Voy a tomar un atajo, dijo súbitamente. Necesito hacer algo antes de ir al trabajo. Las veré en el apartamento más tarde. Antes de que pudieran responder, Hino giró en la siguiente esquina y comenzó a caminar rápidamente en dirección opuesta. Sentía el corazón martilleando en su pecho. Estaba atrapado entre dos mundos, y ambos estaban a punto de colisionar. Encontró un pequeño café internet en una calle lateral y pagó por 30 minutos de uso. Con manos temblorosas, accedió a su correo corporativo. Había decenas de mensajes urgentes, llamadas perdidas, recordatorios de reuniones a las que no había asistido. Uno de los correos captó su atención. Era de Lee Min-ho, su vicepresidente ejecutivo y amigo más cercano en la empresa. Hino, sea lo que sea que estés haciendo, necesitas volver ahora. El consejo está cuestionando tu compromiso. Tu ausencia en la firma del proyecto del Distrito Sur ha sido interpretada como una señal de debilidad. Hay rumores de una posible moción de censura. No puedo protegerte si no regresas inmediatamente. Hino se reclinó en la silla, sintiendo el peso de las consecuencias de su experimento. Su imperio, construido durante años de trabajo despiadado y decisiones difíciles, estaba en riesgo de derrumbarse. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de si le importaba. Abrió un nuevo correo y comenzó a escribir instrucciones para su departamento legal. La campaña mediática que había sugerido a los vecinos funcionaría mucho mejor si comenzaba desde dentro de la propia empresa. Una filtración estratégica aquí, un retraso administrativo allá, pequeñas acciones que, combinadas, podrían cambiar el curso de los acontecimientos. Mientras tecleaba, Hino se dio cuenta de que había cruzado una línea invisible. Ya no era un ejecutivo jugando a ser pobre por curiosidad o aburrimiento. Había tomado partido, y las consecuencias serían irreversibles. Al salir del café, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de texto de un número desconocido. La máscara se está deslizando, señor Park. ¿Cuánto tiempo cree que puede mantener esta farsa? Le sugiero que nos reunamos mañana. Solo usted y yo. O tendré que informar a sus nuevos amigos sobre quién es realmente. Hino se detuvo en seco, sintiendo que le faltaba el aire. Alguien lo había descubierto. Alguien que sabía dónde estaba y qué estaba haciendo. La pregunta era, ¿quién? ¿Y cuánto le costaría mantener su secreto un poco más? Con el corazón acelerado y las manos sudorosas, Hino guardó el teléfono y miró a su alrededor, súbitamente paranoico. Entre la multitud anónima que transitaba por las aceras, cualquiera podría ser su vigilante, su potencial chantajista. La sencilla vida que había comenzado a apreciar, la conexión humana que había redescubierto con Soo-min y su abuela, todo estaba en peligro. Y lo peor era que él mismo había creado esta situación imposible.
Llegas tarde, gruñó el señor Kang, lanzándole una mirada severa desde la estación de cocina. Pensé que habías huido después de probar lo que es el trabajo real. Lo siento, murmuró Hino, dirigiéndose al fregadero repleto de ollas y sartenes. Tuve un asunto urgente que resolver. ¿Más urgente que conservar tu empleo? El chef sacudió la cabeza con desaprobación. Segunda lección importante, en una cocina profesional, nada es más urgente que la puntualidad. Ahora ponte a trabajar, estamos en medio de la hora pico. Hino asintió y sumergió las manos en el agua jabonosa. El contraste entre esta reprimenda y las reverencias que normalmente recibía en su oficina le resultaría cómico si no estuviera tan preocupado. Mientras frotaba una olla particularmente grasienta, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Quién lo había descubierto? ¿Qué querían realmente? ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que su doble vida quedara expuesta? Oye, nuevo, lo llamó uno de los cocineros más jóvenes después de un rato. ¿Estás bien? Parece que estás lavando el mismo plato desde hace 10 minutos. Hino parpadeó, sorprendido de haberse perdido tanto en sus pensamientos. Lo siento, estoy algo distraído. ¿Problemas de amor, eh? El joven sonrió con picardía. Vi cómo te miraba la nieta de la señora Kim ayer. Es bonita. No es eso, respondió Hino automáticamente, aunque la mención de So Min provocó una extraña calidez en su pecho, rápidamente sofocada por la culpabilidad. Solo, problemas personales. Todos los tenemos, hermano. El cocinero le dio una palmada en el hombro. Pero aquí dentro solo importan los platos limpios y la comida caliente. Es lo bueno de este trabajo, no hay espacio para pensar demasiado. Hino asintió, agradecido por ese fragmento de sabiduría. Durante las siguientes horas, intentó seguir el consejo, concentrándose exclusivamente en la tarea física. Fregar, enjuagar, apilar. Una y otra vez, hasta que el dolor en sus manos adormeciera el tumulto en su mente. Cuando su turno terminó pasada la medianoche, Hino estaba agotado pero extrañamente sereno. El trabajo manual, repetitivo y exigente, había actuado como una forma de meditación forzada. Al menos por unas horas, había dejado de ser el poderoso CEO con un imperio en riesgo para convertirse simplemente en un hombre cansado después de una jornada honesta de trabajo. No ha sido tan malo hoy, comentó el señor Kang mientras cerraban la cocina. No era exactamente un elogio, pero viniendo de él, casi lo parecía. Gracias por la oportunidad, respondió Hino sinceramente. El chef lo miró con curiosidad. La mayoría de los chicos de tu edad se quejan desde el primer día, exigen mejores condiciones, más paga. Tú solo trabajas en silencio. Es inusual. Hino esbozó una sonrisa cansada. Tal vez solo estoy aprendiendo a valorar las cosas de otra manera. El señor Kang asintió pensativamente. Mañana te enseñaré a cortar verduras. Si vas a quedarte, deberías aprender algo más que lavar platos. Era una pequeña promoción, un gesto minúsculo en el gran esquema de las cosas, pero Hino sintió un orgullo desproporcionado ante el reconocimiento. Lo aprecio mucho. Las calles estaban tranquilas cuando comenzó a caminar hacia el apartamento de la señora Kim. La noche era clara y sorprendentemente fresca para la época, con una luna brillante que proyectaba sombras nítidas sobre el pavimento. Hino caminaba lentamente, saboreando el silencio tras el constante ruido de la cocina. Un coche negro se deslizó junto a él, reduciendo la velocidad hasta igualar su paso. Hino sintió que se le helaba la sangre al reconocer nuevamente el vehículo de su equipo de seguridad. Esta vez, la ventanilla trasera descendió suavemente. Señor Park, llamó una voz familiar desde el interior. Por favor, suba al coche. Necesitamos hablar. El corazón de Hino dio un vuelco al reconocer a Mino, su vicepresidente y supostamente su amigo más cercano. Se detuvo, mirando alternativamente el coche y la calle vacía. No tenía sentido huir. ¿Cómo me encontraste?, preguntó, inclinándose hacia la ventanilla pero sin hacer ademán de subir.
No fue difícil, respondió Mino con una expresión entre divertida y preocupada. Usaste tu correo corporativo desde un café internet. Nuestro departamento de seguridad informática tiene protocolos para rastrear accesos inusuales. Además, has activado tu teléfono varias veces. Hino maldijo internamente su descuido. Por supuesto que lo rastrearían. Él mismo había implementado esos protocolos. Sube, Hino, insistió Mino con un tono más suave. No como tu vicepresidente, sino como tu amigo. Estás metiéndote en un lío que podría costar mucho más de lo que imaginas. Tras un momento de indecisión, Hino subió al vehículo. El interior del coche, con su cuero suave y su olor familiar a ambientador de lujo, le pareció sorprendentemente ajeno después de apenas 2 días en el mundo real. ¿Qué demonios estás haciendo?, preguntó Mino tan pronto como la puerta se cerró. ¿Tienes idea del caos que has generado? El consejo está furioso, los inversionistas están nerviosos, y tu prometida. Sacudió la cabeza. Ni siquiera quiero repetir lo que Yehin ha dicho sobre ti. Hino se pasó una mano por el rostro, notando la aspereza de una barba incipiente que normalmente no permitiría. Necesitaba tiempo para pensar, para ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Y para eso tenías que desaparecer? ¿Convertirte en un lavaplatos? Mino lo miró de arriba abajo, tomando nota de su ropa gastada y sus manos enrojecidas. Por Dios, Hino, eres el CEO de una de las empresas más importantes de Corea. No puedes simplemente tomar unas vacaciones de la realidad cuando te apetezca. ¿Y por qué no?, replicó Hino con súbita irritación. ¿Quién mejor que yo para entender cómo afectan nuestras decisiones a la gente común? ¿Has visto a las personas que estamos desalojando en el Distrito Sur? ¿Has hablado con ellas? ¿Sabes siquiera cómo se llaman? Mino lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿De qué estás hablando? Son números en un informe, casos legales. Así es como funciona el desarrollo urbano. Son personas, Mino. Con vidas, historias, sueños. Hino pensó en la abuela Kim y su tienda de té tradicional, en Somin y su determinación por preservar el patrimonio cultural. Y estamos arrasando con todo eso para construir otro centro comercial genérico. Un silencio tenso llenó el coche. Mino estudió el rostro de Hino como si intentara diagnosticar una enfermedad. ¿Es esto una crisis de mediana edad?, preguntó finalmente. ¿O realmente has perdido la cabeza? Porque el Hino que conozco, el hombre que construyó este imperio desde cero, nunca hablaría así. Tal vez ese es el problema, murmuró Hino, mirando por la ventanilla las calles del barrio que su empresa planeaba demoler. Tal vez ese Hino necesitaba cambiar. Mino suspiró profundamente. Mira, entiendo que la presión puede ser abrumadora a veces. El compromiso con Yehin, las expectativas de su padre, los nuevos proyectos. Es normal sentirse atrapado. Pero hay mejores maneras de lidiar con eso que esto. Hizo un gesto abarcando la situación actual. ¿Qué quieres, Mino? ¿Por qué estás aquí realmente? Para llevarte de vuelta, por supuesto. Hay una reunión de emergencia del Consejo mañana a las 9. Si no apareces, votarán para destituirte. La noticia debería haberlo alarmado, pero Hino solo sintió una extraña calma. ¿Y si no quiero volver? Mino lo miró fijamente, con genuina incredulidad. ¿Estás dispuesto a tirar por la borda 20 años de tu vida por, qué exactamente? ¿Un ataque de conciencia repentino? ¿Una fantasía de vida simple? No lo sé, admitió Hino con sinceridad. Solo sé que por primera vez en mucho tiempo estoy viendo el mundo como realmente es, no a través de informes y estadísticas. El mundo real es duro, Hino, respondió Mino con tono sombrío. Por eso trabajamos tan duro para elevarnos sobre él. ¿Crees que estos días lavando platos y durmiendo en un sofá te han mostrado la verdad? Solo has visto otra ilusión, una tan engañosa como cualquier otra. Hino no respondió.
en parte porque no sabía qué decir, y en parte porque las palabras de Mino habían tocado una fibra sensible. ¿Estaba realmente experimentando una epifanía genuina, o solo otro capricho pasajero de un hombre privilegiado? Te propongo algo, dijo finalmente Mino. Vuelve mañana. Asiste a la reunión del consejo, tranquiliza a los inversionistas. Después, si realmente quieres reconsiderar el proyecto del Distrito Sur, podemos discutirlo. Tal vez haya alternativas que no hayamos considerado. La oferta sonaba razonable, incluso generosa. Gino casi podía sentir el tirón de su antigua vida, la comodidad de las decisiones claras y las jerarquías establecidas. Necesito pensar, dijo, alcanzando la manija de la puerta. No hay tiempo para pensar, Gino. El coche pasará a recogerte aquí mismo a las 7 de la mañana. Estarás presentable para la reunión o perderás todo por lo que has trabajado. Mino le tendió una tarjeta. Mi número personal, por si cambias de opinión antes. Gino tomó la tarjeta mecánicamente y salió del coche. Mientras el vehículo se alejaba, sintió el peso de la decisión que debía tomar aplastándolo como una montaña invisible. El apartamento estaba en silencio cuando llegó. Una pequeña lámpara iluminaba la sala, dejando ver una nota sobre la mesa: hay comida en el refrigerador. Caliéntala cuando llegues. So-min, el simple gesto de consideración hizo que los ojos de Gino se humedecieran inesperadamente. En su mundo habitual, estaba rodeado de personas pagadas para anticipar sus necesidades, para complacerlo. Pero este pequeño acto de bondad gratuita lo conmovió más profundamente que cualquier servicio de lujo. Mientras calentaba la sencilla comida casera, Gino notó un folder que no había visto antes sobre la mesa. Lo abrió con curiosidad y encontró fotografías antiguas del barrio, documentos históricos y un borrador de lo que parecía ser un informe académico. El título en la portada rezaba: Patrimonio cultural intangible en el Distrito Sur, preservando tradiciones en la era de la modernización, por Kim So-min. Era el proyecto de tesis de So-min, comprendió Gino. El trabajo académico que mencionó que estaba cerca de completar. Comenzó a hojearlo, cada página revelándole la profunda conexión entre este barrio aparentemente ordinario y la rica herencia cultural de Corea. Las fotos mostraban el mismo edificio donde ahora se encontraba, pero décadas atrás, cuando la abuela Kim era joven y su tienda de té tradicional era un centro cultural donde poetas, artistas y estudiantes se reunían. Había relatos de artesanos que habían transmitido técnicas centenarias de generación en generación, festivales locales que preservaban danzas y músicas casi olvidadas en el resto del país. Y todo ello estaba a punto de desaparecer bajo el peso de las excavadoras del grupo Ansun. Su empresa. Sus decisiones. Gino se dejó caer en el sofá, abrumado por la magnitud de lo que había estado ignorando todos estos años. No se trataba solo de edificios y terrenos. Era historia viva, cultura, identidad. Las mismas tradiciones que el grupo Ansun presumía de apoyar en sus campañas publicitarias eran las que destruía sistemáticamente con sus proyectos de desarrollo. No podía dormir, dijo una voz suave desde el pasillo. Te escuché llegar. So-min apareció en la penumbra, vestida con un pijama sencillo y el cabello recogido despreocupadamente. Incluso así, sin maquillaje ni pretensiones, Gino la encontró hermosa de una manera que Yejin, con todos sus costosos tratamientos de belleza y ropa de diseñador, nunca había logrado ser. Lo siento si te desperté, murmuró él, cerrando apresuradamente el folder. Solo estaba leyendo mi tesis, completó ella con una pequeña sonrisa, acercándose. No me importa. De hecho, me alegra que alguien más se interese. Es fascinante, dijo Gino con sinceridad. No tenía idea de la riqueza cultural de este barrio. Nadie la tiene, respondió So-min con un deje de tristeza. Esa es precisamente la tragedia. Destruimos cosas cuyo valor ni siquiera nos hemos molestado en comprender. Sus miradas se encontraron, y Gino sintió una conexión que trascendía las mentiras y los secretos. En ese momento, no era el CEO fingiendo ser un trabajador común, ni ella la estudiante ingenua ayudando a un desconocido.
Eran simplemente dos personas reconociéndose en la quietud de la noche. ¿Crees que tenemos alguna posibilidad?, preguntó él en voz baja. Contra el grupo Ansun, quiero decir. So-min se sentó a su lado en el sofá, tan cerca que Ji-no podía percibir el suave aroma a jazmín de su cabello. Honestamente, no lo sé. Son muy poderosos y nosotros muy pocos. Pero como dice mi abuela, incluso el bambú más fuerte puede ser doblado por la brisa persistente. Tu abuela es una mujer sabia, comentó Ji-no, pensando en las enigmáticas miradas de la anciana, como si pudiera ver a través de su disfraz. Lo es, asintió So-min, ha vivido muchas vidas en una sola. Tras una pausa, añadió, ella cree que eres diferente a lo que aparentas. Ji-no sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué quieres decir? Dice que tus manos pueden estar callosas ahora, pero tus ojos revelan a alguien acostumbrado a mirar desde arriba. So-min lo observaba con curiosidad, sin acusación. ¿Quién eres realmente, Ji-no? La pregunta quedó suspendida entre ellos como un frágil cristal. Ji-no sabía que cualquier respuesta que diera en ese momento definiría todo lo que vendría después. La tentación de revelar la verdad era casi abrumadora. Confesar quién era realmente, explicar por qué estaba allí, pedir perdón por el daño que había causado. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró nuevamente en su bolsillo. Lo sacó para ver otro mensaje, decisión final, amigo o enemigo. Mañana a las 7, señor Park. Elija sabiamente. El remitente era desconocido, pero el mensaje estaba claro. Alguien más sabía quién era, alguien diferente a mí no. ¿Malas noticias?, preguntó So-min, notando la tensión en su rostro. Ji-no guardó el teléfono lentamente. Solo un recordatorio de algo que debo hacer mañana temprano. Deberías descansar entonces, dijo ella, levantándose del sofá. Mañana será un día importante para todos nosotros. No tenía idea de cuán cierto era eso. Mientras So-min regresaba a su habitación, Ji-no se quedó mirando al vacío, atrapado entre dos mundos, dos vidas, dos lealtades. Al amanecer, tendría que elegir definitivamente. Y cualquiera que fuese su decisión, alguien saldría herido. El reloj de pared marcaba las 5:30 de la mañana. Tenía exactamente 1 hora y media para tomar la decisión más importante de su vida. Se levantó silenciosamente, cuidando de no despertar a las mujeres que dormían en las habitaciones contiguas. Con movimientos precisos, dobló las mantas que le habían prestado y se dirigió al pequeño baño. El rostro que le devolvió la mirada en el espejo era el de un extraño, barba incipiente, ojeras profundas, una mirada atormentada que nunca había visto en sus cuidadosamente calculadas expresiones profesionales. ¿Quién eres realmente, Ji-no? La pregunta de So-min resonaba en su mente mientras se lavaba la cara con agua fría, intentando aclarar sus pensamientos. Al regresar a la sala, notó que alguien había dejado un conjunto de ropa limpia sobre una silla. Una camisa blanca simple, pantalones oscuros y una nota escrita con caligrafía elegante, para tu reunión importante. La abuela dice que deberías verte presentable, sea cual sea tu decisión. So-min, un nudo se formó en su garganta. ¿Cómo podían mostrarle tal consideración cuando él estaba a punto de... ¿A punto de qué, exactamente? Mientras se cambiaba lentamente, Ji-no revisó sus opciones. Podía subir al coche de la compañía a las 7, regresar a su vida anterior, sofocar la rebelión del consejo y seguir adelante como si estos días nunca hubieran sucedido. O podía rechazar ese mundo, quedarse, revelar su verdadera identidad y enfrentar las consecuencias, cualquiera que fueran. Ambos caminos parecían igualmente imposibles. Un suave ruido de vajilla lo sacó de sus reflexiones. Al volverse, encontró a la abuela Kim en su silla de ruedas, preparando té en la pequeña mesa. Buenos días, joven, dijo la anciana sin mirarlo, concentrada en medir cuidadosamente las hojas de té en la tetera. Siéntate. El té de decisiones importantes debe beberse caliente. Ji-no obedeció automáticamente, fascinado por la seguridad con que se movían las manos arrugadas de la anciana.
¿Té de decisiones importantes?, preguntó, intentando que su voz sonara ligera. Es una mezcla especial, respondió ella con naturalidad. Té blanco para la claridad mental, jengibre para el valor, y un toque de menta para recordarnos que toda amargura eventualmente se transforma en dulzura. El aroma que ascendía de la tetera era complejo y reconfortante. Hino observó cómo la anciana vertía el líquido ámbar en 2 pequeñas tazas de cerámica sin asas, evidentemente piezas antiguas y valiosas. ¿Cómo supo que tengo una decisión importante que tomar?, preguntó, aceptando la taza que ella le ofrecía. La abuela Kim sonrió enigmáticamente. He vivido suficientes años para reconocer el rostro de alguien en una encrucijada. Además, los coches negros de lujo no suelen patrullar nuestras calles por la noche. Especialmente aquellos con el discreto emblema del grupo Ansun en la parte trasera. Hino casi derramó su té. Usted sabe que eres Park Hino, CEO del grupo Ansun y el hombre que ha estado intentando comprar este barrio durante los últimos 6 meses. La anciana tomó un sorbo de té con irritante calma. Lo supe desde el momento en que te vi en la clínica. Tu rostro ha aparecido suficientes veces en los periódicos económicos. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué permitió que me quedara aquí? Hino estaba genuinamente perplejo. La abuela Kim dejó su taza sobre la mesa y miró directamente a Hino, sus ojos antiguos evaluándolo con una intensidad que lo hizo sentir como un libro abierto. Porque vi algo en tus ojos ese día, algo que no había visto en las fotografías de prensa, duda. Y la duda es el principio de la sabiduría. Hizo una pausa antes de continuar. Además, ¿qué mejor manera de que comprendas lo que estás destruyendo que viviéndolo desde adentro? So-min, ¿ella también lo sabe? Mi nieta es brillante en muchas cosas, pero a veces ve el mundo como desea que sea, no como realmente es. Ve bondad donde otros verían oportunismo. No, ella no sabe quién eres realmente. Esa revelación debe venir de ti, si decides que debe conocerla. Hino bebió un largo sorbo de té, dejando que el líquido caliente descendiera por su garganta, ganando tiempo para procesar esta revelación. La anciana había estado observándolo, evaluándolo, permitiéndole esta extraña infiltración en sus vidas con un propósito que aún no comprendía completamente. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la vulnerabilidad en su voz. No puedo responder eso por ti, dijo la abuela Kim suavemente. Nadie puede. Pero puedo decirte algo que aprendí en mis 92 años, las decisiones más difíciles no son entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre lo que es cómodo y lo que es necesario. ¿Y si lo necesario tiene un costo demasiado alto? Hino pensó en su carrera, en las expectativas de su familia, en el imperio que había construido desde cero. Todo lo valioso tiene un costo, respondió la anciana. La pregunta es si estás dispuesto a pagarlo. Un silencio reflexivo se instaló entre ellos, roto solo por el distante sonido del tráfico matutino que comenzaba a aumentar. El reloj marcaba ahora las 6:15. El tiempo se estaba agotando. Hay algo más que deberías ver antes de decidir, dijo repentinamente la abuela Kim, sacando un sobregastado de un bolsillo de su bata. Esto llegó ayer por la tarde. Iba a mostrarlo en la reunión comunitaria de la próxima semana, pero creo que tú deberías verlo primero. Hino tomó el sobre y extrajo un documento oficial con el sello del Ministerio de Cultura. Sus ojos se ensancharon al leer el contenido. Era una notificación preliminar para la consideración del Distrito Sur como área de interés cultural especial debido a su concentración única de artesanos tradicionales y arquitectura histórica. Esto podría detener todo el proyecto de desarrollo, murmuró, reconociendo las implicaciones legales inmediatamente. Precisamente, asintió la abuela Kim. So-min ha estado trabajando en esta solicitud durante meses, recopilando testimonios, documentando técnicas artesanales en peligro de extinción. El ministerio ha respondido mucho antes de lo que esperábamos. Hino sintió una mezcla contradictoria de emociones, admiración por la persistencia de So-min, preocupación por el impacto financiero en su empresa, y algo más, un extraño alivio ante la posibilidad de que la decisión fuera tomada fuera de sus manos.
Si esto se aprueba. Comenzó. Si se aprueba, lo interrumpió la anciana, el grupo Ansun tendrá que modificar significativamente sus planes de desarrollo. Las demoliciones masivas quedarían prohibidas. La gentrificación tendría que ser gradual y respetuosa del patrimonio cultural. En términos comerciales, un dolor de cabeza logístico y legal para ustedes. Hino asintió lentamente. Nuestro departamento legal lo combatiría con todas sus fuerzas. Sin duda, concordó ella. A menos que recibieran órdenes diferentes desde arriba. Sus miradas se encontraron, el mensaje implícito flotando entre ellos con perfecta claridad. El sonido de una puerta abriéndose interrumpió la conversación. So-min apareció en el pasillo, vestida y lista para el día, aunque sorprendida de encontrarlos ya despiertos. Buenos días, saludó, dirigiéndose a la cocina. ¿Llevan mucho tiempo levantados? Solo el suficiente para compartir un buen té, respondió la abuela con naturalidad, guiñándole un ojo discretamente a Hino mientras ocultaba el documento del ministerio bajo la mesa. So-min comenzó a preparar el desayuno, moviéndose con eficiencia por la pequeña cocina. ¿A qué hora es tu reunión importante, Hino? A las 7, respondió automáticamente, consultando su reloj. Faltaban 30 minutos. Entonces deberías comer algo antes de irte, dijo ella, colocando arroz y huevos en la mesa. No se puede pensar bien con el estómago vacío. La domesticidad de la escena contrastaba violentamente con la tormenta interna que sacudía a Hino. ¿Cómo podía estar sentado allí, desayunando tranquilamente, cuando estaba a punto de tomar una decisión que alteraría el destino de estas personas y el suyo propio? ¿Te importaría si te acompaño parte del camino?, preguntó So-min mientras comían. Necesito pasar por la biblioteca temprano y podríamos ir juntos hasta la estación del metro. Hino sintió un nudo en el estómago. Ella no tenía idea de que un coche de lujo estaría esperándolo, que su reunión importante era con el consejo directivo de la empresa que amenazaba su hogar. En realidad, comenzó, pero fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Un mensaje de texto brilló en la pantalla: el coche está en camino. 5 minutos. Última oportunidad. El momento había llegado. Ya no podía postergar más la decisión. Hino, llamó suavemente So-min, notando su expresión turbada. ¿Está todo bien? Él levantó la vista, encontrándose con sus ojos preocupados, luego miró a la abuela Kim, cuyo rostro sereno no revelaba nada pero parecía saberlo todo. No, respondió finalmente con una voz que apenas reconoció como propia. No está todo bien. Hay algo que debo decirles. El silencio que siguió pareció expandirse hasta llenar cada rincón del pequeño apartamento. Hino respiró profundamente, sintiendo el peso de sus próximas palabras como plomo en su lengua. Mi nombre completo es Park Hino. Soy el CEO del grupo Ansun. El rostro de So-min se transformó instantáneamente, pasando de la preocupación a la incredulidad y luego a una comprensión horrorizada. Retrocedió un paso, como si hubiera descubierto una serpiente venenosa en su mesa. ¿Qué? Susurró. No, no puede ser. Lo es, confirmó Hino, manteniéndose firme aunque cada instinto le gritaba que huyera de la acusación en aquellos ojos que, hasta hace un momento, lo habían mirado con calidez. He estado, fingiendo, observando, aprendiendo. Espiándonos, corrigió So-min, su voz endureciéndose. Infiltrándote en nuestras vidas para, ¿qué? ¿Encontrar nuestras debilidades? ¿Descubrir nuestras estrategias? ¿Todo esto ha sido un juego para ti? No. Hino se puso de pie abruptamente. No empezó así, pero se convirtió en algo más. Estos días aquí me han mostrado lo que nunca había visto, lo que nunca me había molestado en ver, las vidas reales detrás de nuestros proyectos, la comunidad que estamos destruyendo. Bonitas palabras, escupió So-min, temblando visiblemente. ¿Esperas que las crea? ¿Después de una mentira tan fundamental? La abuela Kim, que había permanecido silenciosa, finalmente intervino. So-min,
quizás deberías escuchar lo que tiene que decir. La joven se volvió hacia su abuela con expresión traicionada. ¿Tú lo sabías? ¿Sabías quién era realmente? La anciana asintió serenamente. Lo supe desde el principio. ¿Y aún así lo dejaste entrar en nuestra casa? ¿Al hombre que está intentando destruir todo lo que queremos proteger? Le di la oportunidad de ver lo que estaba a punto de destruir, respondió la abuela con calma inquebrantable. Y ahora quiero escuchar qué ha decidido hacer con ese conocimiento. Ambas mujeres miraron a Hino, una con furia apenas contenida, la otra con sabiduría evaluadora. Fuera del edificio, el sonido de un motor potente anunciaba la llegada del coche de la compañía. Hino sacó el documento del Ministerio de Cultura y lo colocó sobre la mesa. Este certificado, dijo lentamente, podría detener nuestro proyecto, pero mi empresa tiene los recursos para combatirlo legalmente durante años, desgastarlos económicamente hasta que se rindan. So-min palideció ante la brutal honestidad, pero Hino continuó, sin embargo, hay otra posibilidad. Extrajo su teléfono y lo puso junto al documento. Con una llamada, puedo ordenar a nuestro departamento legal que no solo acepte esta designación cultural, sino que colabore con ella. Puedo redirigir el proyecto para preservar la esencia de este barrio mientras se moderniza sensiblemente, creando un modelo de desarrollo que respete el patrimonio cultural. ¿Por qué harías eso?, preguntó So-min, su voz mezclada con incredulidad y una chispa de esperanza involuntaria. Va contra todo lo que tu empresa representa. Hino miró por la ventana. El coche negro ya estaba estacionado frente al edificio, esperando. Porque estos días aquí me han mostrado que hay cosas más valiosas que el beneficio financiero inmediato. Porque he visto la dignidad en el trabajo del señor Kang, la pasión en tu investigación, la sabiduría en las palabras de tu abuela. Hizo una pausa. Y porque, por primera vez en años, he sentido que estaba realmente vivo, no solo existiendo. El teléfono sobre la mesa vibró con otro mensaje: estamos abajo. Última llamada. Hino miró a So-min, cuyos ojos reflejaban un torbellino de emociones contradictorias, luego a la abuela Kim, quien asintió casi imperceptiblemente. Debo irme ahora, anunció, tomando el teléfono. Tengo una reunión con mi consejo directivo en 1 hora. ¿Y qué les dirás?, preguntó So-min, su voz apenas audible. Hino esbozó una sonrisa triste. La verdad. Que hemos estado viendo los números pero olvidando a las personas. Que estamos a punto de destruir algo irreemplazable por algo que puede construirse en cualquier parte. Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose brevemente para volverse hacia ellas una última vez. No espero que confíen en mí después de lo que he hecho. Pero les pido que observen las acciones del grupo Ansun en los próximos días. Las palabras pueden mentir, pero las acciones revelan la verdad. ¿Y si tu consejo no está de acuerdo?, preguntó la abuela Kim. ¿Si deciden reemplazarte? Hino se encogió de hombros con una resolución recién descubierta. Entonces habré perdido una compañía pero recuperado mi humanidad. No parece un maltrato, visto desde esta perspectiva. Antes de que pudieran responder, abrió la puerta y salió al pasillo. El sonido de sus pasos alejándose resonó en el pequeño apartamento, dejando tras de sí un silencio cargado de posibilidades. Mientras descendía las escaleras hacia el coche que lo esperaba, Hino sentía una extraña mezcla de pérdida y liberación. Había perdido el respeto de So-min, probablemente para siempre, pero había recuperado algo que no sabía que había perdido: su brújula moral, su capacidad para ver más allá de las hojas de cálculo y los informes trimestrales. Mino lo esperaba en el asiento trasero, con expresión de alivio al verlo. «Gracias a Dios», exclamó cuando Hino subió al coche. «Por un momento pensé que tendríamos que arrastrarte». Hino no respondió inmediatamente, observando por la ventanilla el modesto edificio donde había vivido los días más reveladores de su vida adulta. En algún lugar allí arriba, dos mujeres estarían decidiendo si creer en su recién descubierta conciencia o considerarlo solo otro capítulo en la larga historia de promesas rotas por los poderosos. «Hino», insistió Mino, notando su distracción.
¿Estás bien? Tenemos que preparar tu estrategia para la reunión. Hino se volvió hacia su amigo con una calma que sorprendió incluso a él mismo. No necesito una estrategia, no. Por primera vez en mucho tiempo, sé exactamente lo que tengo que hacer. Mientras el coche se alejaba del barrio, Hino comenzó a esbozar su visión para un nuevo tipo de desarrollo urbano, uno que preservara lo valioso del pasado mientras construía un futuro más humano. Mino lo escuchaba con creciente incredulidad, pero Hino podía ver que, bajo el escepticismo inicial, las semillas de la comprensión comenzaban a germinar. La batalla que le esperaba en la sala de juntas sería feroz. Algunos lo llamarían idealista, otros traidor a los accionistas. Pero mientras el coche se deslizaba por las congestionadas calles de Seúl, Hino se sentía más fuerte y más decidido que nunca. Porque ahora sabía lo que estaba en juego, no solo edificios y terrenos, sino vidas y legados, historias y futuros. Y había descubierto, en el más improbable de los lugares, que todavía tenía la capacidad de elegir qué tipo de hombre quería ser. El teléfono vibró en su mano. Un último mensaje del número desconocido: interesante elección, señor Park. Espero ver cómo se desarrolla esto. He convocado a los miembros del consejo a una sesión extraordinaria a las 9, informó Mino mientras subían al piso ejecutivo. He dicho que traes una propuesta revolucionaria para el proyecto del Distrito Sur. No mentiste, respondió Hino, ajustando el nudo de la corbata que Mino le había prestado. La tela de seda, antes símbolo de su posición, ahora le parecía constrictiva, como un recordatorio físico de las ataduras que había aceptado durante años. Mino bajó la voz aunque estaban solos en el ascensor. Necesito saber hasta dónde piensas llegar con esto. El consejo está.